la unidad 5 de la materia, se llama cálculo integral. ¿Sí? Y, bueno, las dos últimas unidades estuvimos viendo lo que es el cálculo diferencial, o sea, cómo calcular las derivadas de una función. Y vimos que era un operador que se aplica, la derivación, digamos, o la diferenciación, es un operador que se aplica sobre las funciones. Y que da como resultado otra función. Si lo vemos así, por ejemplo, la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Esto de acá. ¿Sí? O sea, una función cuadrática, la derivada es una función lineal. ¿Qué es lo que está acá en el esquema que está abajo, ¿no? Entra una función, el proceso, el operador de diferenciación, da como resultado otra función. Viste que así la derivada de seno es coseno, o sea, ingresa una función, sale otra como resultado. Bueno, en la unidad 1 nosotros vimos algo que llamamos función inversa. Esto lo podríamos ver entonces al cálculo integral como ese proceso en el que tenemos una función, es un proceso que se llama de antiderivación. Fíjate que acá, ¿qué es lo que haría la antiderivación? Que si ingresa el resultado de la derivación, que es 2x, lo que obtendríamos lo que tendríamos que obtener, o lo que se busca obtener, es x al cuadrado, que es esta función que dio origen mediante la derivación a esta otra función. ¿Sí? Entonces, acá, a esta función, la llamamos antiderivada o también se la llama primitiva. ¿Por qué primitiva? Bueno, porque es la que dio origen a 2x a partir de un proceso de derivación. Dio origen a 2x, en este ejemplo, a 2x, a partir de dónde, porque de dónde sale 2x, digamos en este caso. Y bueno, sale de derivar x al cuadrado. Entonces, el problema acá es decir, bueno, si esta es una función que es una derivada, ¿sí? Porque acá tenemos una función f de x nosotros. ¿Sí? Acá entonces, a partir del proceso de derivación, obtenemos f' de x. ¿Estamos? Obtenemos f'. En este caso del cálculo integral, lo podemos ver que el punto de partida, lo que nosotros conocemos es f', conocemos f' y lo que queremos saber es cuál es f. Acá queremos saber cuál es la derivada. Acá conocemos la derivada, queremos saber cuál es la función, la antiderivada o la primitiva. ¿Se entiende? Entonces es como que el razonamiento es al revés. Nosotros conocemos, porque a nosotros lo que aprendimos hasta ahora es, teniendo una función, cuál es su correspondiente derivada.
¿Vale? Con la tabla de derivada, con la regla de derivaciones. Cuando la función es seno, la derivada es coseno. ¿Sí? Bueno, ahora es como aprenderse la tabla al revés. Es decir, cuando la derivada es coseno, ¿cuál es la primitiva? Bueno, vamos a decir es seno. ¿Se entiende? Esa es la antiderivada. Entonces acá el problema es que tenemos una función, no le llamamos f', sino que le llamamos f minúscula, y lo que queremos encontrar es la f mayúscula, la primitiva. Pues sería lo mismo, ¿sí? Sería una cuestión de nombres nada más, pero sí saber que esto representa la derivada de la función que nosotros queremos averiguar cuál es la antiderivada. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces acá uno tiene 2x, bueno, la derivada es preguntarme, ¿cuál es la función que cuando la derivo me da 2x? Bueno, la función que es x al cuadrado, porque x al cuadrado cuando lo derivo me da 2x. ¿Sí? Esa sería la idea. Bueno, entonces en este ejemplo, fíjate que nosotros tenemos 2x, dijimos recién, entonces la antiderivada sería x al cuadrado. Este de acá. O sea, ¿cuál es la función? ¿Sí? ¿Cuál es la función que tiene una derivada igual a 2x, por ejemplo? Bueno, x al cuadrado es la que tiene. ¿Sí? La otra que te decía yo, ¿cuál es la función? ¿A qué función corresponde que su derivada sea coseno de x? Bueno, es seno de x. ¿Por qué? Porque a seno de x, cuando lo derivo, me da coseno de x. Bueno, y acá sería una función que sería la suma de estas dos, para que veamos ya una de las primeras propiedades de este operador de antiderivación. Acá tengo 2x más coseno de x. Entonces lo que se hace es se calcula la antiderivada de cada término. ¿Estamos? Así. Esta es la propiedad que se tiene que cumplir. La derivada de la función que nosotros escribamos como resultado, digamos, como respuesta, la derivada de esa función tiene que ser igual a la función originalmente dada, a la función a la que querías antiderivar. ¿Sí? O sea que aquí sería así. La verificación sería que la derivada de esta función f mayúscula de x tiene que ser igual a f minúscula de x. Entonces la derivada de x cuadrado es 2x es igual a 2x que era la función originalmente dada. ¿Se entiende? Acá lo mismo. La derivada de la función g la derivada de la función g tiene que ser igual a la g minúscula. ¿No? La derivada de seno es coseno. Y es igual a coseno de x, que es g de x y coseno de x. ¿Estamos? Bueno, y acá es la suma. Bueno, la propiedad entonces para que una función f mayúscula sea la antiderivada o primitiva de la f minúscula, se tiene que verificar esto, que la derivada de esa función f mayúscula que nosotros escribimos como resultado tiene que ser igual a la f minúscula. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está, ¿ves? La función seno es la primitiva de coseno porque la derivada de seno es coseno. ¿Sí? Acá hay un ejemplo
función cuando la derivo queda x al cuadrado? Bueno, ya vamos a ver que es x al cubo sobre 3. Y acá aparece algo nuevo que es más una constante, que te muestro ahora. Todas estas funciones, fíjate que todas estas funciones, llega a ver ahí, ahora vamos a ver. Todas estas funciones, si las derivas, te quedan x cuadrado. Porque este término, cuando lo derivas, queda x cuadrado. Porque el 3 va a bajar, queda x al cuadrado, y ese 3 que baja se simplifica con este 3. Entonces queda x al cuadrado. ¿Sí? Y la derivada de este término, que es constante, es 0. ¿Sí? Entonces, cualquiera sea el valor de esta constante, la derivada siempre va a quedar x al cuadrado, simplemente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ahí surge una de las primeras más importantes características de esto, de las antiderivadas o de las primitivas, que no es uno solo el resultado, sino que es una familia de no es una única función, digamos, el resultado, sino que es, o sea, no es únicamente este x al cubo sobre 3, es toda esta familia de funciones que la única diferencia entre ellas es el valor de la constante que suma o resta a esta parte que es la parte principal, digamos, de la primitiva. ¿Estamos? Pero todos estos son resultados posibles. En primer lugar, uno cómo lo plantea el resultado. Bueno, diciendo que es una constante C, cualquiera. Puede ser cualquier valor real, no solo entero como está ahí, sino cualquier valor, valor real. Entonces la antiderivada general, o le vamos a llamar integral indefinida, esta es la antiderivada general, o integral indefinida le vamos a llamar también. Por ahora son antiderivadas. ¿Sí? Es una familia de funciones. ¿Sí? ¿Se entiende? De infinitas funciones. Donde lo único que cambia entre cada función es el valor de la constante C. Esto sería la constante C. Bueno, en todos los casos, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahí seguimos. Entonces, si una función tiene una primitiva o una antiderivada, entonces tiene infinitas primitivas. Esa es la conclusión que sacamos acá. Y las primitivas se diferencian entre ellas por el valor de la constante C. ¿Sí? Eso es en definitiva el resumen, digamos, de esta diapositiva. ¿Seguimos? Bueno, calcular la antiderivada, esto que estamos haciendo en estos ejemplos de manera intuitiva, calcular la antiderivada en el análisis matemático se llama integrar la función. Integrar la función. Y el resultado se llama integral indefinida. Y tiene una notación particular. Tiene una notación particular. ¿Sí? Para indicar, digamos, para que quede claro con la simbología qué es lo que se está buscando, o sea, qué es lo que se pide hacer. Si yo te pido la antiderivada, va a ir esta notación.
manera genérica, digamos, y acá hay un ejemplo concreto. Pero tenés este símbolo, que es el símbolo de la integral. Así. ¿Sí? Después va la función a la cual queremos encontrar su antiderivada o su integral indefinida. A partir de ahora ya no hablamos de antiderivada, sino que vamos a hablar de la integral indefinida. O sea, queremos encontrar una función que cuando la derivemos dé igual a esta, f de x. Y se agrega un elemento más que va así. En este caso, esto se llama, o se lee como diferencial de x. Esta dx es diferencial de x. ¿Sí? Esto es diferencial de x. X o como se llame la variable independiente. X o como se llame la variable independiente. Indica cuál es la variable de integración, o sea, cuál es la letra que vamos a considerar variable. Lo vamos a ver más en detalle, o sea, vamos a hacer más uso de esto de cuál es la variable, cuál de las letras consideramos variable, lo vamos a ver más en detalle el año que viene nosotros, cuando tengamos más de una variable en la función. ¿Sí? Bueno, esto así, la función f se la llama el integrando, de la función a la que vamos a integrar, el integrando. Y después acá está cómo se llama el resultado. f mayúscula de x es la antiderivada, o la parte más importante de la antiderivada, a la cual se le agrega la constante de integración. ¿Sí? Y acá tenemos un ejemplo. La integral de coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que? Acá cuando vemos el símbolo de integral, nosotros sabemos que lo que nos están pidiendo es la antiderivada de esta función. ¿Sí? Entonces hay que buscar una función que cuando la derivemos de esto. Entonces en este caso es seno de x y ya le agregamos más c. Y lo dejamos planteado así. Entonces esto es la integral definida. Por supuesto que se tiene que cumplir o verificar la condición para que realmente sea la antiderivada. ¿Cuál es la condición? Que si nosotros derivamos, en este caso seno de x más c, nos tiene que quedar igual al integrante. O sea, la derivada de la integral indefinida es igual al integrante. O sea que hay una relación acá. Para llegar al resultado tenemos que integrar x al cuadrado, que es encontrar, bueno, x al cubo sobre 3 más c, por ejemplo. Y esto se comprueba, dice acá, ¿ven? Mediante diferenciación, o sea, derivando, tenemos que comprobar que la derivada de esto da igual a esto. ¿Sí? Bueno, y acá plantean lo que ya se viene insinuando en esto que venimos hablando hasta ahora, que es que la integración, o sea, esto de encontrar la antiderivada de una función, justamente es la operación inversa a la derivación. Es la operación inversa a la derivación. O sea, vos lo podés ver como que la integración deshace lo que hizo la derivación.
¿sí? Reconstruyo la función original, si quiere. O sea, acá nosotros teníamos x al cuadrado, suponete, lo derivamos, nos quedó 2x. Entonces, si ahora tenemos 2x y queremos volver a la función original, a la primitiva, a la primera, entonces hacemos el proceso de antiderivación. Es lo mismo que podés plantear así como la multiplicación y la división. Si yo a 2 lo multiplico por 3, tengo 6. Entonces, si quiero volver a tener, ya tengo 6. Si quiero volver a tener 2, ¿qué tengo que hacer? A 6 dividirlo en 3. En vez de multiplicarlo por 3, lo tengo que dividir en 3 y obtengo el 2 que tenía original, ¿sí? Que tenía primero. Entonces, ahí también la multiplicación y la derivación son operaciones inversas. Una deshace lo que hace la otra. La suma y la resta también. La resta deshace lo que hizo la suma. ¿Sí? La multiplicación con la división, la radicación hace lo mismo con la derivación, el logaritmo hace lo mismo con la exponenciación. ¿Sí? Bueno, la derivación y la integración son operaciones inversas con funciones, no con números, sino con funciones. ¿Sí? Entonces una deshace a la otra. Por eso originalmente empezamos denominándola la antiderivada. Pues, justamente esto es lo contrario a la derivación. Es lo opuesto. O sea que básicamente era, si así nosotros aprendemos las tablas de multiplicar y después queremos aprender las tablas de dividir, es como que es dar vuelta, digamos, la tabla de multiplicación. ¿Sí? Si vos tenés 2 por 3 es igual a 6, entonces 6 dividido 3 es igual a 2. ¿Sí? Por acá también nosotros ya más o menos tenemos o hemos visto ya tablas de derivadas. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver al revés, es como aprendernos o acordarnos al revés la tabla de derivadas y eso es lo que se llama la tabla de integrales. ¿Sí? Bueno, veamos dos propiedades que también la hemos visto con la derivación que se cumplen acá en lo que es la integración. Una es que si uno tiene una constante por una función para integrar, a la integral la puedes sacar fuera, perdón, a la constante la puedes sacar fuera del símbolo de la integral. ¿Sí? Eh, y la otra, es que si en el integrando tenemos una suma o una resta, ¿sí? Si tenemos una suma o una resta, podemos descomponerlo en la suma o resta de integrales. Podemos descomponer la suma o resta de integrales. Recién comenzamos, no vimos muchas. Y acá hay dos ejemplos. Acá hay dos ejemplos de las propiedades. Un ejemplo para cada propiedad. Después se combina en realidad. ¿No? Esto vale para que si en un término tengo una constante por una función, a la constante la dejo fuera del proceso de integración. O sea, dejamos 3 por integral de x diferencial de x. ¿Sí? ¿Ya lo mandó? ¿No? Sí, sí, eso hay que hacer, sí.
son cuadritos, sí, a veces. Ay, capaz que eran tres. Bueno, entonces les decía, tienen los ejemplos de cómo se aplica, digamos, estas dos propiedades. Vemos ahí lo agrandamos para que vean. O sea que como que tienen que integrar x a la 1, digamos, ¿no? Esta x es como se reescribe como x a la 1. Bueno, la regla de integración, cuando tenemos así x a la 1 o a la 2 o a la 3, x a la n, digamos, la regla es x a la n más 1 sobre n más 1. Por eso queda x a la 2 sobre 2. O sea, siempre es el exponente que tiene, se le suma 1 y se divide en esa cantidad. Y después el resultado ese de la integral, bueno, se lo multiplica por la constante que primero dejamos fuera de la integral. Y acá tenemos la otra propiedad, que es cuando tenemos suma o resta. O sea, la función del integrando tiene más de un término. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Separar por términos la función del integrando para justamente buscar la antiderivada de cada término. Bueno, por supuesto, respetando el signo. Si acá es un menos, acá va a ir un menos. Si acá hay más, va a ir más. Eso no se altera. Lo que se hace es, podríamos decir que se distribuye, el operador de integración se lo distribuye para cada término. Lo que sí tenemos que agregar en cada término, como ven acá, es el diferencial de x. El diferencial de x. O sea, la integración no está del todo bien planteada, no se puede realizar la operación de integración. Bueno, una si no tenemos el símbolo de integración y la otra es si no tenemos el diferencial de la variable con respecto a la cual vamos a integrar. Son los dos elementos, digamos, fundamentales que tienen que acompañar, bueno, a la función a la que vamos a integrar particular. Entonces, bueno, nos queda la integral. Bueno, ¿y acá qué se hace? Acá esta constante 2 se puede aplicar la propiedad que dijimos hace un rato, de que todo factor tiene que ser factor constante, o sea, tiene que estar multiplicando en el integrando, se lo puede sacar fuera del símbolo de la integral. Bueno, y acá podemos sacar el 5 y nos queda 1, digamos. Bueno, y ahora ya se escribe, ven que ya no va el símbolo de la integral, sino que ya va el resultado, la antiderivada, digamos, o la integral indefinida. Entonces, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. Acuérdense, es a la n más 1 sobre n más 1. Si acá n es 2, entonces queda x al cubo sobre 3, bueno, más una constante de integración. ¿Se acuerdan que siempre va una constante de integración porque es una familia de funciones? Menos 2, acá la integral de x va a ser x al cuadrado sobre 2. Acá dice 1, podríamos pensar lo que sería un x a la 0. Un x a la 0 lo podríamos pensar. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? 0 más 1, 1, x a la 1 sobre 1, o sea, x. Bueno, más una constante C3 no entró acá. Ahí está, ¿ven? La constante C3. Cada, cada, cada antiderivada tiene su constante de integración.
Eso conceptualmente. A los fines prácticos, ¿qué se suele hacer? Bueno, como tenemos C1 menos C2 más C3, o sea, son constantes que se van a sumar o se van a hacer o restar, directamente se lo deja planteado como una única constante. Porque C1 menos C2 más C3 va a ser una constante. Da como resultado una constante. Entonces, lo agrupamos como una única constante. ¿Vamos? Y entonces, la antiderivada va a quedar x al cubo sobre 3 menos x cuadrado más 5x más c. Directamente todos estos términos constantes se los agrupan en una única constante. ¿Sí? Bueno. Los principales métodos para integrar son 4. Hasta ahora ya vimos, sin que yo lo haya nombrado propiamente dicho como tales, ya vimos estos dos métodos, la integración inmediata y lo último que estuvimos haciendo se denomina método de integración por descomposición. ¿Sí? La integral inmediata es cuando esto, la integral de seno es coseno, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, cuando ya es directo o ya está en figura en la tabla, digamos, el resultado. Eso sería una integral inmediata. O nosotros nos acordamos de memoria cómo es la integral, el resultado, ¿sí? La antiderivada. Y el método de descomposición consiste en aplicar estas dos propiedades, la del múltiplo constante y la de la suma o resta de funciones en el integrante, ¿sí? Que son estos dos ejemplos. Esos son métodos de integración por descomposición. Vemos algunos ejemplitos ahora más y después pasamos a ver lo que es el método de sustitución y por partes, que son un poquito más complejos. Entonces, la integración inmediata es esto, cuando es directa la integración o mediante alguna transformación, alguna reescritura, queda inmediata. Por ejemplo, acá, 1 sobre x al cubo. Lo podemos reescribir como x a la menos 3. Esta técnica ya la aplicamos. La aplicamos cuando íbamos a derivar, ¿se acuerdan? También hacíamos así. Esto de reescribir. Lo podemos escribir como x a la menos 3. Entonces, cuando la integramos, se suma 1. Acuérdense que para integrar se suma 1. Por eso que de menos 3 más 1 me queda menos 2. Sobre menos 2. Va siempre sobre el mismo número. Y luego se vuelve a reescribir, digamos, como una fracción donde la x está en el denominador. Entonces eso me queda, el x a la menos 2 lo pasamos al denominador como x al cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Raíz de x, por ejemplo, también lo podemos escribir como x a la 1/2. Entonces la integral o la antiderivada va a ser siempre x a la n más 1. Por eso es 1/2 más 1 queda a la 3/2. 1/2 más 1 es 3/2. Y va dividido en 3/2. Va a ser el mismo exponente. Bueno, después se resuelve ahí la fracción compuesta, entonces el 2 pasa al numerador. Bueno, y la otra
tiene un factor 2, factor constante 2. Entonces, se lo escribe fuera de la integral y se integra seno de x. Así va a ir multiplicado por x. Entonces, la integral de seno es menos coseno. Acuérdense que, como es la regla que se tiene, la característica, la propiedad que se tiene que cumplir. La derivada de esto, la derivada de lo que escribamos acá tiene que ser igual a esto. Pues la derivada de coseno es menos seno. Entonces, para que a nosotros nos quede seno positivo, tiene que ser menos coseno acá. ¿Sí? Menos coseno. Entonces el resultado es menos 2 por coseno de x más c. No sé si por ahí hay, acá hay una tabla de integrales. Acá es para que vean la tabla de derivadas y la tabla de integrales. Esto es lo que vimos en las dos unidades anteriores. ¿Sí? La derivada de seno es coseno. Entonces, la integral de coseno es seno. ¿Sí? Es al revés, ahora es como que a esto lo integra, nosotros tenemos esto y queremos saber este resultado. Entonces, integramos coseno, el resultado es seno. Acá tenemos que la derivada de coseno es menos seno. Entonces, la integral de seno es menos coseno, o sea que es como que este menos pasa para acá. O se multiplican a ambos miembros por menos 1, ¿se entiende? Y todo lo demás es al revés. Por ejemplo, la derivada del logaritmo natural de x, nosotros vimos que es 1 sobre x. Entonces, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x. ¿Sí? Como les decía yo, es al revés. Uno tiene esto y quiere este resultado. ¿Sí? Bueno. Después las otras no hace falta acordarse. Estas tangentes no hace falta. Bueno, acá hay otro. Por ejemplo, la integral de e a la x, esa es fácil. La integral de e a la x es e a la x. ¿Sí? La integral de seno dijimos que es menos coseno. Acá la integral cuando es x a la n, como veníamos trabajando, es x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, en todas va más la constante de integración. ¿Sí? Bueno. Esto ya está lo de las propiedades que dijimos se basa en esas dos propiedades que ya las vimos. Acá hay otro ejemplo más cortito. ¿Ven? Separan en términos. Entonces va la integral de 3x cuadrado más la integral de 4x. Después, bueno, si tienen constantes acá, multiplicando, la pueden sacar fuera de la integral, ¿ves? Sacamos el 3, sacamos el 4 y entonces nos queda para integrar x al cuadrado, la integral es x al cubo sobre 3 y la integral de x va a ser x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces después, bueno, esto no hace falta por ahí hacer más c1 más c2, no se suele hacer, sino que directamente se pone una sola constante de integración, que engloba, digamos, representa a cada una de las constantes de cada término. Bueno, y acá hay otra estrategia que también es útil como una forma de descomponer, digamos, un integrando para tener varios términos y poder aplicar la distributiva, digamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace acá? Creo que también ya en algunos ejercicios anteriormente
lo aplicamos, que es distribuir el denominador, eso sería hablando vulgarmente y un poco de forma errada, pero para que nos entendamos, ahora les digo, distribuyen el denominador. En realidad lo que se hace es descomponer esto en una suma de fracciones de igual denominador. Se descompone en una suma de fracciones de igual denominador. Por ejemplo, si yo les digo 3 más 1 sobre 2, en realidad yo le podría hacer 3 sobre 2 más 1 sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Porque en definitiva, cuando uno tiene suma de fracciones de igual denominador, ¿qué hace? Bueno, pone una sola fracción con un denominador igual a lo que tienen las fracciones que se están sumando y en el numerador va la suma de los numeradores. Acá es como que se hace al revés. Tenemos una única fracción, la descomponemos como la suma de dos fracciones de igual denominador. Bueno, eso es lo mismo que estamos haciendo acá, pero con letras, digamos. ¿Se entiende? Entonces me queda x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Descompongo. ¿Para qué me sirve eso? Y bueno, porque ahora tengo términos. Entonces ahora podemos, bueno, acá se puede inclusive, quedaría como x a la 1 sobre x a la 1 medio. ¿Cómo es? ¿Sí? Me queda x a la 1 sobre x a la 1 medio, sería raíz de x. ¿Sí? Como es cociente de potencias de igual base, ¿se acuerdan de esto? Cociente de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Es igual a otra potencia de la misma base y en el exponente se restan. ¿Se acuerdan? Cuando tengo división, sería 1 menos 1 medio. ¿Sí? Entonces, 1 menos 1 medio, me queda 1 medio. Si tengo 1 kilo de pan, como medio kilo, entonces me queda medio, 1 medio kilo. Por eso acá queda a la 1 medio. Bueno, y acá queda, bueno, tenemos raíz de x en el denominador, o sea que sería x a la 1 medio, pero como está en el denominador, si lo quiero escribir en el numerador, es x a la menos 1 medio. O sea, paso la raíz del denominador, le escribo en el numerador, bueno, con el exponente negativo. Y bueno, y ahora ya quedan integrales inmediatas. Porque acá va a ir x a la 1 medio más 1, entonces queda 3 medios sobre 3 medios, y acá también menos 1 medio más 1, me queda 1 medio positivo. ¿Sí? Acá tengo menos 1 medio, le sumo 1, me queda 1 medio positivo, bueno, sobre 1 medio. Después, bueno, se resuelve la fracción compuesta, entonces este 2 que está como denominador del denominador pasa al numerador. ¿Sí? Se resuelven las fracciones compuestas. Y bueno, este 2 también pasa al numerador. Bueno, después acá se saca, bueno, se reescribe, se saca factor común, raíz de x, ya es más. Pero hasta acá ya está. Hasta ahí ya podríamos decir que está bien. Eso sería la estrategia a utilizar con el método de integración por descomposición. ¿Sí? Bueno, después hay otro método que se llama por sustitución. Bueno, en la simbología tiene esta estructura, digamos, cuando se aplica el método de integración por sustitución. Se los explico acá con los símbolos, después pasamos a ver los ejemplos. Pero tenemos que tener el producto de dos funciones. Tiene que haber producto de dos funciones.
en el integrante. Y después lo que se tiene que verificar es que una función sea la derivada de la otra. Una función, ven que acá dice g de x, bueno, puede estar, ese g de x puede estar elevado a un exponente r, cualesquiera. Pero también la otra función que aparece ahí multiplicando tiene que ser la derivada de g de x. O sea, tiene que estar una función y su derivada, y entonces ahí se puede aplicar el método de sustitución. ¿Lo vemos? Yo, por ejemplo, acá les puedo poner un ejemplo. Lo puedo poner. Seno de x, seno, bueno, hagamos con seno de x por coseno de x, diferencial de x. Entonces, ven, está una función, esto sería una función g, le llamemos, y está la derivada de esa función, porque coseno es la derivada de seno. Está la derivada. Entonces, según el método acá, vamos a ver directo, ven que dice que sería g de x elevado a la r más 1 sobre r más 1. Acá g de x es como que está elevado a la 1. Entonces sería seno de x al cuadrado sobre 2 más c. Ahora lo vemos cómo funciona el método, cómo se llega a ese resultado. Se hace mediante cambio de variables, lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Si quieren plantear el resultado así directo, yo mucho no lo utilizo así, sino que lo aplico, hago el cambio de variable. Veamos qué tenemos. Bueno, acá por ejemplo, este sería un ejemplo. Ahí ustedes me podrían decir. Después vamos a ver el desarrollo acá por el método, pero ya quiero que vean cómo sería. También tenemos seno de x por coseno de x, pero seno de x está elevado a la 10. Entonces va a ser seno de x elevado a la 10 más 1, que sería 11, sobre 11 más c. ¿Estamos? Bueno, ahora vemos cómo se hace. Bueno, ahí está. Bueno, acá está como la aplicación de la formulita del libro. ¿Sí? Volvamos acá. ¿Cómo, cómo se hace? Se hace así mismo. Nosotros tenemos acá la integral de seno de x por coseno de x diferencial de x. Entonces, ¿qué se hace? Hay que hacer cambio de variable. A esto lo llamamos u. Le cambiamos el nombre. O sea, decimos que u es igual a seno de x. O sea, una parte del integrando, a una de las funciones del integrando la tenemos que llamar de otro nombre. Le decimos u. Vos te llamas u. Ahora seno de x se llama u. Eso es lo que sería un cambio de variable. ¿Sí? ¿Y qué nos faltaría? Nosotros necesitamos, o sea, acá la idea es hacer así. Que nos quede u por diferencial de u. En vez de que sea x la variable y el diferencial de x, u diferencial de u. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? U. Ahora, el diferencial de u quiere decir la derivada de u.
la derivada de u. Entonces la derivada de u, bueno, tenemos que derivar esto. La derivada de seno es coseno. Diferente. Acá algo que les va a servir, bueno, para cuando cursen ecuaciones diferenciales en cuarto, es que en realidad acá, ¿se acuerdan que nosotros la derivada, decíamos así, diferencial de y sobre diferencial de x? ¿Sí? O sea, también es otra forma de expresar la derivada, de plantear la derivada. En vez de poner u', podemos poner connotación de diferencial. Entonces, bueno, este diferencial de x lo vamos a pasar multiplicando para acá. ¿Sí? Por eso es que nos queda que diferencial de u es igual a coseno de x por diferencial de x. Entonces, bueno, lo que nos tenemos que fijar es que esto es igual a esto. O sea que también lo podemos hacer al cambio de reemplazo. Ah, así, la división completa, el cociente, digamos, sería la derivada de u con respecto de x, ¿sí? Pero es el diferencial de u sobre el diferencial de x. Pero cuando están dividiéndose entre ellos, lo que representan es la derivada. Bueno, a lo que voy es que esta parte del integrando ahora tiene otro nombre, ahora se llama diferencial de u. O sea, lo podemos llamar de otro nombre porque son lo mismo. Ahí el igual, este igual que está acá, quiere decir que yo lo puedo reemplazar a uno por el otro, son iguales. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos llevando todo a nombrarlo con u, a seno de x, le dijimos, vos sos igual que u. Y resulta que el diferencial de u nos queda igual a toda esta parte de lo que teníamos el integrante. Entonces, ven cómo se transforma el ejercicio. Este ejercicio se transforma en una integral inmediata, porque ahora sería, la integral de u sería u al cuadrado sobre 2. Bueno, más c. Ahí está la integral. Porque ahora la variable es u. Entonces, así como la integral de x era x al cuadrado sobre 2, la integral de u, que es ahora la nueva variable, es u al cuadrado sobre 2. Y después se deshace la sustitución para volver a lo que teníamos planteado nosotros originalmente. Y u es igual a seno de x. Entonces deshacemos. Ahí vamos a poner seno de x todo al cuadrado sobre 2 más c. ¿Estamos? Esa sería la justificación del método. Hay implícitamente un cambio de variable. ¿Estamos? No sé, otro ejemplo acá. Bueno, hay muchos ejemplos, se me acaba de ocurrir uno nuevo. Acá lo voy a escribir. Por ejemplo, sería la integral del logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial de x. Hubo una época que me dedicaba a inventar ejercicios parciales. Ya no lo hago más ahora. Le podemos pedir a ChatGPT ahora que invente ejercicios. Van a usar mucho ustedes ChatGPT como docentes. Ahora hasta el mismo Classroom, ahora uno entra y el mismo Classroom te enseña cómo usar la inteligencia artificial
para generar material, para generar evaluaciones, ¿sí? Es más, ustedes lo pueden enriquecer con decir, usando la, el enfoque didáctico de tal autor, generame, generame, qué sé yo, preguntas sobre tal tema, ¿sí? Que evalúen la comprensión del concepto, de tal concepto. ¿No? Pueden especificar bien, es más, le pueden decir así, para alumnos de un tercer año de secundaria. ¿Verdad? Especifican bien, entonces les va a generar preguntas, evaluaciones que ustedes que quieran hacer específicamente para ese grupo de alumnos, digamos, a ese nivel, digamos, de alumnos, ¿sí? Que le pueden especificar. Cuanto más específico sea, mejor va a ser los resultados que le puedes dar, ¿sí? Ahora se usa mucho esto del tema de por competencias. Un problema es, bueno, decir, bueno, ¿cómo evaluar? Porque ahí ya no se centran en los contenidos, sino en el saber hacer. ¿Se acuerdan que hablamos por ahí en unas clases? El saber saber, que sería si sabe lo teórico. El saber hacer sería si sabe lo práctico, si sabe aplicarlo, si sabe resolver problemas con eso. Eso sería el saber hacer. Bueno, la enseñanza, se busca ahora que la enseñanza no esté tanto en el saber saber, esto que repita o que se sepa la fórmula, se sepa las tablas de multiplicar, se sepa cómo se dividen polinomios, se sepa la regla de Ruffini, ¿sí? Sino que lo que se busca ahora es que sepa resolver problemas donde aplique eso, o sea, que no solo sepa no es que no lo tiene que saber, sino que sí lo tiene que saber. Bhaskara lo va a tener que saber, Ruffini lo va a tener que saber, pero que lo sepa aplicar a problemas, ¿sí? A un saber hacer. Bueno, eso es el enfoque esto de la enseñanza por competencias, ¿sí? Bueno, pero hay que diseñar enunciados, actividades, digamos, que apunten a que se lo pueda evaluar en ese aspecto. O sea, no le puedo hacer una pregunta que diga, escriba cómo es la fórmula de Bhaskara. A ver, o sea, evaluarlo solo si se acuerda la fórmula de Bhaskara. No, tiene que estar en un enunciado de un problema donde requiera o acá, conocer de ese concepto y aplicarlo, ¿sí? Bueno, en eso también es una gran ayuda estas herramientas porque les va a permitir generar ese tipo de evaluación. O sea, no solo la evaluación, porque para poder evaluar con ese enfoque, usted tiene que enseñar con ese enfoque. O sea, no puede ser que su clase en sí solo teórica y después en la evaluación les pidan que resuelvan problemas a los chicos cuando nunca han practicado resolver problemas. ¿Se entiende? Entonces, bueno, es todo un cambio en el enfoque de la enseñanza, ¿sí? Bueno, 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 bueno. Bueno, ya me fui un poquito de las ramas, pero por las ramas. Bueno, acá tenemos otra función. ¿Qué es lo que tenemos que ver, digamos, acá? Y es lo importante de cuando uno empieza a aplicar este método. Lo primero y principal es que tiene que haber producto de funciones. No suma, no resta, sino producto. Después, bueno, si hay una división, a una división la podemos escribir como una multiplicación. ¿Se entiende? Bueno, tiene que haber producto
conjunto de funciones y después esas funciones que están ahí tienen que estar relacionadas con la derivación. Una tiene que ser la derivada de la otra. Acá tenemos, yo puse un ejemplo bien evidente de que 1 sobre x es la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la función para la cual está su derivada la llamamos u. A esto lo llamamos u. Entonces, u es igual a logaritmo natural de x. ¿Sí? Y después, esto se elige. Esto se elige. Yo elijo qué voy a llamar. Eligen qué es lo que van a llamar. Eligen a qué van a llamar u. Y después lo que tienen que hacer es derivan. Derivan. Entonces, la derivada, bueno, en realidad nos quedamos con el diferencial nosotros. El diferencial de u sería la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, por diferencial de x. ¿Sí? O sea que, fíjate que 1 sobre x por diferencial de x sería esto, que es diferencial de u. Entonces acá vamos a poner u por diferencial de u. ¿Ven? Siempre se lleva a que quede una integral de esta forma. U por diferencial de u, a lo sumo u a la n por diferencial de u. U al cubo, u al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto es fácil de integrar. Esto es inmediato. Sería u al cuadrado sobre 2 más c. ¿Estamos? Y bueno, se deshace el cambio de variable. U es logaritmo natural de x. Entonces ponemos logaritmo natural de x todo al cuadrado sobre 2 más c. Y ahí está resuelto el ejercicio. Bueno, acá hay ejemplos. Estos son ejemplos con funciones polinómicas. ¿Ven? Acá tenemos x a la cuarta más 3x a la 30, le pone bien exagerado, por 4x cubo más 3, que es justo la derivada de esto. Es justo la derivada de esto. La derivada, sí, exactamente, la derivada o la parte más importante de la derivada. Ya vamos a ver ese ejemplo. La parte más importante de la derivada. Ya les voy a mostrar un ejemplo. A veces no está exactamente la derivada, pero sí está la base, digamos, la base de esa derivada. Entonces, con multiplicar o dividir por un número, ya me alcanza, ya lo puedo transformar. Ya lo vemos a eso. Acá, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos x al cubo más 6x elevado a la quinta por 6x cuadrado más 2. ¿Sí? Si nosotros elegimos, acá dice, ¿ves? Elige a esta función como u. Entonces hacemos ahí. Yo lo voy a hacer acá. U igual a x al cubo más 6x. El diferencial de u acuérdense, es la derivada de esto, que sería 3, perdón, acá es 6x. 3x cuadrado
diferencial de x. Y acá hay un problema. ¿Hasta ahí se entiende? Eligen a qué van a llamar u, después derivan a eso que llamaron u para obtener el diferencial de u. ¿Sí? Bueno, pero el tema es que a nosotros nos quedó que el diferencial de u es 3x cuadrado más 6. Y nosotros lo que tendríamos que reemplazar es 6x cuadrado más 12. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que este 3 se convierta en un 6 y este 6 se convierta en un 12? ¿Qué dicen ustedes? Hay que multiplicar por ¿cuánto? Hay que multiplicar por 2, ¿no es cierto? Yo pondría 2 por 3x cuadrado más 6x, no, más 6, diferencial de x. Bueno, y acá tengo diferencial de u. Bueno, pero si multiplicamos por 2 acá, también tenemos que multiplicar por 2 acá. Propiedad uniforme, ¿no? Bueno, ahí nosotros sí, si hacemos la distributiva, esto nos va a quedar 6x cuadrado más 12 diferencial de x, pero acá nos queda 2 veces diferencial de u. 2 veces diferencial de u. ¿Estamos hasta ahí? Tuvimos que multiplicar por 2 para que nos quede igual a lo que está en el integrando original, porque nosotros lo tenemos que sustituir, tenemos que buscar la equivalencia, justamente lo que sea igual. Y entonces ahí nos queda 2 veces diferencial de u. Entonces acá se hace la sustitución, ¿ven? Esto se llama u, entonces sería u a la 5. Esto x al cubo más 6x lo podemos cambiar por u. Y todo esto que está acá, ahora es igual a 2 veces el diferencial de u. Por eso acá va 2 por diferencial de u. Porque así tuvimos que hacer para que nos quede igual. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia acá? Bueno, ¿no? Que este constante 2 va a tener que ir fuera de la integral. Y ahí nos queda u a la 5 por diferencial de u. Entonces va a ser 2 por u a la sexta sobre 6. ¿Sí? Bueno, más c ya. Después acá, bueno, el 2 con el 6 se pueden simplificar, queda 3. Y acá es 2 por c, que sería lo mismo, sigue siendo una constante, no hace falta. Bueno, acá la llama k. No hace falta ahí, pero bueno, distinguir que es 2 veces c. Y ya tienen u a la sexta, ustedes ya saben cuánto era u, era x al cubo más 6x. Entonces va a la sexta sobre 3, porque este 6 se simplificó con el 2. ¿Sí? Entonces ahí hay un ejemplo de cómo a veces hay que hacer, siempre va a ser eso, multiplicar por algún número o multiplicar por menos 1. A veces necesitamos que cambie el signo. Hay un ejemplo ahí en la diapositiva. Cambia el signo. ¿Sí? Eso es lo máximo que se puede hacer. Multiplicar o dividir el diferencial por un número. ¿Sí? O cambiarle el signo. Eso es lo que pasa acá. Acá pasa eso. ¿No? Tenemos coseno y la derivada de coseno es menos seno. O sea que me va a quedar menos diferencial de u ahí. Tengo que multiplicar por menos 1 para quitar sí, de seno. Por eso nos tiene que quedar seno positivo.
como tenemos seno negativo, lo multiplicamos por -1, ¿sí? Entonces se llega a ver eso. Bueno, y eso es un panorama, digamos, de los ejercicios. Bueno, este es un poquitito más difícil, el método de integración por partes. Antes que veamos este método, que es el último, quiero hablarles un poco de la otra operación, la aplicación. Hasta ahora hemos visto el concepto y, la metodología práctica para encontrar ya antiderivados. De los 4 métodos ya hemos visto 3. Este es para casos de integrales bien complicadas, por eso lo dejamos para otro. Ahora quiero ver la aplicación, quiero que veamos la aplicación de la integral. Esto es bien útil también. La integral me va a permitir calcular el área de regiones donde alguno de sus lados sean curvos, sea la gráfica de una función. Hasta ahora, por ejemplo, ustedes ya han estudiado cómo calcular el área de distintos polígonos regulares, ¿sí? O sea, donde sus lados sean rectos. Un rectángulo, bueno, es largo por ancho. Un triángulo es base por altura sobre 2. Y después acá, este tipo de figuras, por ejemplo, lo podríamos descomponer en triángulos. Calculamos, bueno, el área de cada uno de los triángulos y sumamos, por ejemplo. Está el área del rombo, el área del paralelogramo, ¿sí? Cada figura, está hasta el área de la circunferencia. Cada figura tiene una fórmula para calcularlo. Lo que no existía fórmula no había modo de calcular con precisión, era el área de este tipo de regiones, esto que está sombreado. ¿Cuál es la característica? Bueno, tiene 3 lados rectos, pero tiene un lado que es curvo. ¿Cómo se calcula eso? Se le denomina área bajo la curva. Área bajo la curva. ¿Sí? Hola. Bueno, para resolver este problema, se planteó la siguiente estrategia. Ustedes saben que para resolver problemas hay que definir una estrategia, o sea, ¿de qué forma lo voy a encarar? Esa sería básicamente la estrategia. La estrategia consistió en considerar rectángulos, porque lo que sabíamos era calcular rectángulos. El área del rectángulo es ancho, al ancho le llama delta de x, por altura. Altura es el valor de la función. ¿Se acuerdan que la imagen, digamos, me da la altura del punto? ¿Sí? Si nosotros ponemos un determinado valor de x, la imagen sería la altura del punto. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo que se planteó es esto. Por ejemplo, de un determinado ancho, para el rectángulo de un determinado ancho, teníamos la altura mínima del rectángulo, que es lo que se le llama el rectángulo inscripto, que sería este así. ¿Se entiende? Considerar esa área.
de ese rectángulo. La altura mínima sería el valor más bajo que toma, o el menor valor que toma la función en este intervalo. En este intervalo el valor más bajo, está ahí. Ese es el valor f mínimo, dice ahí. Y el valor f máximo, la altura, la mayor altura que toma la función en este intervalo está acá. Entonces, este rectángulo se llama el rectángulo circunscripto. Circunscripto, el que lo envuelve. ¿Sí? En este, entonces, con esta área, esta parte no la estamos considerando, digamos, no le erramos, eso sería un error en el cálculo. Un error por defecto, quiere decir que me faltó considerar eso. Y en el rectángulo circunscripto, el área no es exactamente igual a esta porque acá estamos considerando esta parte de más. Tenemos un error por exceso, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir acá? Bueno, que el área del rectángulo inscripto es más chica que el área del rectángulo circunscripto, porque este rectángulo es de menor altura. Los dos son del mismo ancho, pero el inscripto tiene menos altura que el circunscripto. ¿Se entiende? Pero bueno, ya tenemos una idea. Ahora podemos decir que el área bajo la curva en ese rectángulo está entre estos dos valores. Es un poquito más que el rectángulo inscripto, ¿sí? Es menos que el área real, digamos, bajo la curva, es un poquito más, porque sería el área del rectángulo inscripto más esta parte que nosotros no calculamos. Pero el área bajo la curva es menor al área del rectángulo circunscripto, porque sería sin considerar esta parte que estamos considerando en el rectángulo circunscripto. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, empezaron con eso, es decir, bueno, ya sabemos que el área real que estamos buscando es un poquito más que esta, pero menos que esta. Que comparado entre estas dos áreas, esta es menor que esta, eso es evidente. El rectángulo tiene más altura. Bueno, el paso siguiente es decir, bueno, ¿y si calculamos áreas de muchos rectángulos? ¿Sí? Supóngase, ahí calcularon solo el área de los rectángulos inscriptos. Y estos serían los rectángulos circunscriptos, o sea, los que tienen con la máxima altura en el intervalo. Y bueno, el área de la región que estamos buscando está entre medio de estas dos. El área de la región es menor a la superficie de los rectángulos inscriptos, o sea, es mayor, esta área es mayor porque tiene estas partes que acá no se consideraron, ¿sí? Pero es menor al área de la suma de los rectángulos, del área de los rectángulos circunscriptos. Está ahí. Ya por lo menos tenemos una idea entre qué valores andan. Bueno, después el otro paso en el proceso fue decir, bueno, consideremos cada vez más rectángulos. Si la cantidad de rectángulos, n sería la cantidad de rectángulos, tiende a infinito, o sea, a medida que va aumentando la cantidad de rectángulos, el ancho de los rectángulos, que es delta de x, tiende a cero cada vez. Ven que acá el ancho, esto sería el delta de x, cada uno de estos sería delta de x. Ven que acá tiene esta tamaño, acá se va achicando delta de x. ¿Sí? Acá, este sería delta de x. Entonces, delta de x va tendiendo a cero. El ancho del rectángulo va tendiendo a cero. ¿Sí? Y bueno, y se plantea la suma, acá viene la sumatoria de las áreas, que sería ancho por altura de los rectángulos, inscriptos y circunscriptos, por los dos. Bueno, resulta que si tenemos rectángulos de ancho prácticamente cero, porque nosotros estamos haciendo que n tiende a infinito, o sea, la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Eso quiere decir que el ancho del rectángulo va a tender casi a cero. Y entonces ahí se vuelve casi indistinguible
la diferencia entre la suma de las áreas de los rectángulos inscriptos con respecto de la suma de las áreas de los rectángulos circunscriptos. Es casi la misma. Eso se conoce como acá vamos a poner, adelantar un poquito, suma de Riemann. La suma de las áreas de cada uno de los enésimos rectángulos, de los, de los n rectángulos, es igual a la suma de ancho por alto, que sería lo que me da el área de cada rectángulo. Este es el símbolo de sumatorio, no sé si ya lo había trabajado antes. Bueno, acá cambiamos entonces y en vez de poner límite para cuando la cantidad de rectángulos tiende a infinito, decimos el límite para cuando el ancho del rectángulo tiende a cero. Cuando el ancho del rectángulo tiende a cero. Y ese límite, que sería el límite de la suma de Riemann, esta sumatoria se llama suma de Riemann. Cuando a esa sumatoria le tomamos el límite para cuando delta de x tiende a cero, eso se escribe, para no estar escribiendo todo esto, se escribe como la integral, se le llama integral definida entre a y b de la función f de x por el diferencial de x. F de x es la función que limita, digamos, a la región. ¿Sí? O sea que este límite, ¿se acuerdan que habíamos visto que la derivada era un límite también? El límite del cociente incremental para cuando delta de x sobre delta de x, para cuando delta de x tiende a cero. Y estamos viendo que las integrales también son un límite. El límite de la suma de las áreas para cuando el ancho de los rectángulos tiende a cero. Y eso se denota como así, integral entre a y b. A tiene que ser un menor valor, un valor más chico que b. Son números a y b, pero a tiene que ser más chico. Y el resultado de este cálculo me va a dar el área de esta región. ¿Sí? Ya terminamos. Bueno, esta es la fórmula de cómo se calcula el resultado de una integral definida. Primero se resuelve la integral indefinida y luego se la evalúa, como vamos a ver, en el límite superior y se le resta el límite inferior. Acá tienen un ejemplo. A ver si lo agrandamos ahí. Acá está. Miren el ejemplo. Tenemos la integral entre 1 y 3. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que a y b iban a ser números y que el valor que está acá abajo tiene que ser menor que el valor que está acá arriba? Esos son los límites inferior y superior de integración. ¿Sí? A ver. No está acá la gráfica. Lo voy a hacer yo acá a mano alzada. Después cualquier cosa lo vemos en GeoGebra. Pues tenemos x al cubo. Bueno, la gráfica de x al cubo es más o menos así. ¿Sí? Y a nosotros nos dice entre 1, que acá la altura es 1 al cubo es 1, y entre 3, vamos a poner acá, y la altura para 3 le vamos a poner ahí es 9. Entonces el área de la región que nos están pidiendo calcular es esta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se determina eso? Mediante integrales, lo que se llama integral definida. Vuelvo a agrandar acá. Y va a entrar. ¿Qué se hace? Se integra x al cubo. La integral es x a la cuarta sobre 4.
Y se le hace esta notación para decir que todavía falta evaluarla entre los extremos de integración, que sería el 1 y el 3, sería entre los valores que fluctúa la x. ¿Sí? Se le llama intervalo de integración. Entre 1 y 3 vamos a integrar, el intervalo de integración. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en, primero, reemplazar a la x por este número que está acá, por el número más grande, por el extremo superior de integración. Entonces queda 3 a la cuarta sobre 4. Y se le resta el valor reemplazando a la x por el resultado de reemplazar acá a la x por el límite inferior de integración. Por eso queda 1 a la cuarta sobre 4. Entonces, bueno, 3 a la cuarta es 81 y 1 a la cuarta, bueno, 1. Entonces queda 80 cuartos, 80 dividido en 4 es 20. Y así que el área van a ser 20, que pueden ser 20 centímetros cuadrados, 20 metros cuadrados, 20 unidades de área. ¿Sí? Pero ya está calculado como el resultado de la integral definida. Bueno, esto era la principal aplicación de las integrales, digamos. ¿Para qué calculamos la primitiva? Porque, bueno, podemos hacer uso de este tipo de, para resolver, digamos, este tipo de situación, de problema en la que queremos calcular el área de una región. ¿Sí? No sé si hay tiempo para que veamos. Bueno, por ejemplo, acá podemos poner y igual a x al cubo. Ahí está la gráfica, ¿ves? De la función. Y ahora le podemos poner integral. Miren, acá tienen una que es la integral, la función, y el extremo inferior y el extremo superior. Entonces, elegimos eso. La función va a ser, bueno, la función f que pusimos recién, el intervalo de integración, si quiero acá le pongo, bueno, ahora fijo lo dejamos, pero lo podríamos hacer con deslizadores, entre 1 y 3, por ejemplo. ¿Ven? Ahí la sombreo a la región, da 20, el área nos está dando 20. Ah, 3 al cubo no es 9, es 27. Yo puse 9 ahí. El área es 20, ¿no? Yo lo que puse mal acá fue que puse que 3 al cubo era 9, no, 3 al cubo es 27. Hasta ahí llega, ¿ves? Y el área de esa región da 20. ¿Mm? Bueno, ustedes van a usar esto, por ejemplo, en probabilidad van a usar, también en tercero, van a usar integrales. Para determinar probabilidades, ¿sí? Se usan integrales. Porque la probabilidad en realidad es la suma del área bajo la curva. La distribución de probabilidades sigue la forma de la estructura de una función generalmente. Esto se lo conoce como la campana de Gauss, ¿sí? La distribución normal. Entonces ustedes si quieren sacar la probabilidad de que esté entre menos 1 y 1, el valor, en definitiva lo que van a estar calculando es la integral definida entre menos 1 y 1
de esta función. ¿Se entiende? Así que bueno, ahí es otro contexto en donde en tercero van a utilizar las probabilidades. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, la probabilidad normal. Esta, por ejemplo, ¿ven? Hay distintas funciones. Esta se llama student, distribución de student. Después está chi cuadrado, ¿ven? Que tiene otra función. Entonces acá le ponen la probabilidad de que el valor de x esté entre 9,6 y 14,4. Bueno, acá ustedes le pueden cambiar los valores. Ya van a ver. Hay una que sería exponencial. ¿Sí? Son distintas distribuciones de probabilidad, pero ven que siempre es la gráfica de una función. Entonces están calculando áreas. Ahí lo pueden mover, ¿ves? Para decir, bueno, entre 3,5 y 2,5. Pues. Y ahí les va calculando la probabilidad. En definitiva, matemáticamente es el resultado de una integral definida. ¿Sí? Bueno, según la forma de la curva, se llama Cauchy, se pronuncia esa. Esta no la conocía. Bueno, van a ver entonces distintas distribuciones de probabilidad. Y acá, vista. Bueno, con eso estamos. El año que viene vamos a seguir viendo y vamos a volver a ver y a practicar un poquito más de esto, pero ya lo fundamental ya está, que son los métodos de integración, nos falta ver por partes, y lo que es la integral definida. Este teorema de calcular la antiderivada y después evaluarla en el extremo superior menos esa antiderivada evaluada en el extremo inferior. Y que el resultado va a ser un número, el resultado de la integral definida va a ser un número que se interpreta como el área bajo la curva, de la región bajo la curva. Entre el intervalo de integración nosotros habíamos puesto entre 1 y 3. ¿Sí? Bueno, con eso estamos.